Y yo tenía una pregunta. Pilar has a question. Okay. ¿Cómo, desde el punto de vista de Dzogchen, From the ¿cómo Dzogchen's se, point of view, cómo se contempla la purificación, el karma, cómo... how is purification and karma addressed? Okay. So our karma manifests in two main ways. One is what arises in us as our patterns of thinking and feeling and so on. And the other is what arises around us as the objects we experience. Bueno, pues nuestro karma se manifiesta de dos maneras. Por un lado, lo que surge en nosotros, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, y por otro lado, lo que pasa alrededor de nosotros, los objetos que nosotros nos encontramos y nuestro entorno. So the central focus in the Dzogchen practice is to stay relaxed and open and not getting caught in reactivity towards whatever arises, whether it seems inside me or outside me. Entonces, el foco principal dentro del Dzogchen es permanecer relajado, abierto y no reaccionar a cuando surgen estímulos, tanto sean dentro de mí como fuera de mí. When we go about in the world, many of the things that we see are neutral for us. Cuando salimos ahí al mundo, muchas de las cosas que vemos son neutras para nosotros. We don't have a strong reaction to them. No tenemos una reacción fuerte hacia ellas. But some things really impact us Pero algunas cosas de verdad nos impactan, with a positive feeling or a negative feeling. ya sea un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. And we can see that for other people, they don't have the same reaction. They don't get impacted by the same things as we do. Y podemos ver que los demás no tienen la misma reacción, que eso no les impacta, no tienen la misma reacción que nosotros, no les impacta lo mismo que nosotros. So karma, meaning activity, when we engage in an activity with a belief in its necessity, Entonces, karma, que significa actividad, cuando nosotros nos involucramos en una actividad implicando necesidad, I do it because I have to, lo hago porque tengo que hacerlo or I really want to. o porque de verdad quiero. So it's as if the object has a kind of sticky surface, like a kind of glue, and my mind also has a corresponding sticky surface, and the two come together and I do the action. Y entonces es como si el objeto tuviese una especie de superficie pegajosa, como un pegamento, y por otro lado mi mente pues también tiene una superficie pegajosa y entonces los dos se unen. So later, after that event has passed and I don't even remember it, maybe from a previous life, Y entonces más tarde, cuando ya ese acontecimiento ha pasado y ya ni lo recuerdo o incluso es de una vida anterior, the intensity of the causal moment causes a new situation to arise, which is also sticky for us. It's like glue, it pulls us in. la intensidad de ese momento causal anterior causa que en este momento reaccionemos y entonces sea de nuevo como una especie de pegamento. And that activates us, and then we engage in more activity of subject and object. And again, this generates more intensity and more kind of blinkered vision. Y eso de nuevo nos activa y de nuevo pues entramos en el juego de sujeto y objeto y en esa actividad y de nuevo pues entramos en esta especie de visión con orejeras. So in the basic view is that everything which appears or everything which arises for us, whether outside or inside, is inseparable from emptiness. Entonces, en la visión básica, todo lo que surge para nosotros, tanto en el exterior como en el interior, está intrínsecamente unido a la vacuidad.
So, as an example, most of us like to see rainbows. Por ejemplo, la mayoría de nosotros nos gusta ver arcoíris. You see it in the sky and you turn your head, oh, it's so wonderful. Tú miras al cielo, giras la cabeza y dices, ¡ay, qué maravilla! But you can't catch it. Pero no puedes atraparlo. So the only thing to do with the rainbow is to enjoy it without grasping. Entonces, lo único que puedes hacer con un arco iris es disfrutarlo sin aferrarte a él. It's appearance and emptiness. Es apariencia y vacuidad. So in that way, you have the richness of experience, but without merging into it, even when it seems very attractive. Entonces, de esa manera tú tienes la experiencia, la riqueza de la experiencia, pero sin fundirte con ella, aunque sea muy atractiva. So this is what we want to bring into the meditation practice. Y esto es lo que te queremos traer a la práctica de meditación. So we start usually with this Guru Yoga of the White R, relaxing in the breath, releasing our preoccupations and just sitting. Y entonces empezamos normalmente con el Guru Yoga de la A blanca, nos relajamos con la exhalación, soltamos y simplemente estamos. Everything which arises is simply the radiance of this open ground. Todo lo que surge es simplemente el resplandor de esta base abierta. But we have a tendency to be prejudiced. Pero tenemos una tendencia hacia el prejuicio, We get involved. a involucrarnos. We like some aspects more than others. Nos gustan más unos aspectos que otros. And so that brings a distortion into the evenness of everything which is arising. Y eso proporciona una distorsión a la igualdad de todo aquello que surge. So you might think, oh yes, we are all Spanish. Y entonces tú podrías pensar, vale, pues todos somos españoles. But I'm from Barcelona and I don't like the people from Madrid. Pero yo soy de Barcelona y no me gusta la gente de Madrid. They are Spanish, yes, but not my kind of Spanish. Sí, son españoles, pero no son mi tipo de españoles. So even although you have a conceptual idea that it's even, it's all the same, we're all Spanish, still there is some little tilt, some habit formation that says this group is better than that group. Entonces, aunque hay ahí una especie de igualdad y efectivamente sí, todos somos españoles, todos somos iguales, pero a pesar de eso hay una especie de inclinación, una preferencia y entonces este grupo es mejor que este otro grupo. So it's the same in the meditation. When we experience these tendencies arising, Entonces es lo mismo en la meditación, cuando experimentamos que surgen estas tendencias, we don't want to remove them no queremos eliminarlas because we're not seeing them as a mistake or as something wrong, porque no las vemos como un error o como algo equivocado, which you might see if you were meditating according to the Theravadan system. You would see this is an obstacle, I'm becoming distracted. que así es como la verías, si por ejemplo, en la visión Theravada, que dirías, bueno, pues esto es un obstáculo hacia mi meditación, yo me estoy distrayendo. We want to see, oh, this is the richness of the mind as it manifests. Nosotros vemos, esta es la riqueza de la mente tal como se manifiesta. All the phenomena, all the possibilities of samsara and nirvana are present within the openness of the mind. Todos los fenómenos, todas las posibilidades del samsara y del nirvana están presentes en la apertura de la mente. That's our mind as the vastness of the Dharma Dhatu, the space within which all dharmas, all
phenomena, all experiences occur. Esa es nuestra mente como la amplitud del Dharma Dhatu, el espacio en el que todos los fenómenos y todas las experiencias tienen lugar. So if distraction arises, if anger arises, if boredom arises, Entonces, si surge la distracción, si surge el aburrimiento, we just sit with it, simplemente nos sentamos con él, not merging into it, not confirming it as important, no fundiéndonos con ello y convirtiéndolo en algo importante, not taking it as being definitive of who I am, tampoco tomándolo como algo definitivo de quién soy yo, but it's just something occurring. And then, of course, it passes by, it goes by itself. sino que simplemente es algo que sucede y, por supuesto, pasa, se va por sí mismo. And this is what is so important, Y esto es lo que es tan importante, that if we get pulled in en que si nosotros nos sentimos atraídos, and then we think something's wrong and then we try to correct it, y entonces pensamos que algo está mal y que intentamos corregirlo, our own busy activity blinds us to the fact that all of these phenomena are self-arising and self-liberating or self-vanishing. nuestra propia actividad tan ocupada nos ciega al hecho de que estos son fenómenos que surgen por sí mismos y se desvanecen por sí mismos. So if you believe in what is arising, maybe some old resentment against, I don't know, your sister or some relative or someone in your life, if that arises, oh, I don't like to have these thoughts. As soon as you have this reaction, it becomes a problem. Entonces, si tú te crees el pensamiento, por ejemplo, del tipo de no me gusta mi hermana, no me gusta este familiar o lo que sea, si tú te crees en el pensamiento, en el momento en el que surge este pensamiento y tú dices, no me gusta este pensamiento, no lo quiero, eso se convierte en un problema. So, is the problem in what has arisen in your mind, Entonces, es el problema de lo que ha surgido en tu mente. let's call it a negative thought about someone you know? Vamos a llamarlo negativo sobre alguien que tú conoces. Is that the real problem, that a negative thought came to you? ¿Es ese el problema de verdad? ¿Que llegó, o sea, que te ha llegado un pensamiento negativo? Or is it that the problem is actually your reaction, your judgment, your evaluation? This is a negative thought. I don't want these thoughts. I need to get rid of them. ¿O es tu reacción hacia ese pensamiento y decir, no quiero este pensamiento, quiero liberarme de él? Maybe it's my own judgment, which is transforming this transient phenomena like a little light cloud passing through the sky. I turn it through my investment of interpretation. I turn it into the problem. Entonces quizás sea mi propia reacción, el que tomo un fenómeno que surge y como un destello que pasa por el cielo y lo convierto en algo sólido y lo convierto en un problema. So the aim of the meditation is to have clarity so that we experience all the rich variety of whatever is occurring, but Entonces, without Entonces, el objetivo de la meditación es tener claridad para experimentar la riqueza de todo lo que surge but without involvement. en toda su variedad, pero sin involucrarse. The problem is the involvement. El problema es esa involucración, esa implicación. So in all the different systems of Dharma, this involvement, what is often called grasping, Entonces, en todos los distintos sistemas del Dharma, esta involucración, lo que se llama aferramiento,
This is seen as the main problem. Esto es lo que se ve como el problema principal. So in the basic Buddhist teaching of the Four Noble Truths, Entonces, en la enseñanza básica de las 4 verdades nobles, the second noble truth is the cause of suffering. la segunda verdad noble es la causa del sufrimiento. And that means, firstly, not seeing how things are, Y eso lo que significa es, en primer lugar, que no se ven las cosas tal como son, and secondly, grasping at them. y en segundo lugar, aferrarse a ellas. So the grasping is what makes us get involved. Entonces, es el aferramiento lo que hace que nos involucremos. Some people get very agitated if they see that a wasp has come into their house in the summertime. Alguna gente se vuelve muy nerviosa cuando ve que, por ejemplo, entra en su casa en verano o entra una avispa en su casa en verano. I can't settle if that insect is flying around. No puedo tranquilizarme si yo veo que este insecto está volando por aquí. The insect is looking for food. It's not coming to sting you. Pues el insecto está buscando comida, no viene a picarte. But I don't like it. Pero no me gusta. I can't settle. No puedo tranquilizarme. So this is the ego's position. I know how I like things to be. Entonces esta es la posición del ego. Yo sé cómo tienen que ser las cosas. And if they're not just that way, it makes me upset. Y si no son así, pues eso me hace enfadar. So we have this kind of, I want to be in control. And when I'm not in control, I feel agitated. Y entonces tenemos esto de, yo quiero tener el control, pero cuando no tengo el control, pues me siento agitado. So I have to do something. Y entonces tengo que hacer algo. So this is what makes us all very, very busy. Y esto es lo que hace que estemos siempre muy, muy ocupados. Correcting, improving, trying to get more of what we like, get less of what we don't like. Corrigiendo, mejorando, intentando obtener más de lo que nos gusta y tener menos de lo que nos disgusta. So from that point of view, there's always a lot to be done. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay mucho que hacer. But in Dzogchen, we want to relax and just think, oh, this is how it is. Pero en Dzogchen lo que queremos es simplemente relajarnos y ver, vaya, pues así es como es. What is arising has this flavor. Lo que surge tiene este sabor, This is undeniable. es innegable, Whether it's jealousy or envy or sadness, tanto si es celos o envidia o tristeza, it's here está aquí and then it's going. y ya se está yendo. And if I trust that it's going, it will vanish. Y si yo confío de que se va, de que desaparece, I sit relaxed and it's here and then gone. yo me siento relajado, está aquí y se va. So there's nothing to purify. Entonces no hay nada que purificar. Now, some people translate Dzogchen as the great perfection. Bueno, algunas personas traducen Dzogchen como la gran perfección. And then they say everything is perfect just as it is. Y entonces dicen, todo es perfecto tal cual es. But if you have a difficult thought in your mind, it's not so perfect. Pero si tú tienes un pensamiento difícil en tu mente, eso no es tan perfecto. But it's not dangerous. Pero no es peligroso. So for me personally, I don't like this word perfect. Entonces, para mí, personalmente, no me gusta esta palabra perfecto. It puts too much sugar on the outside. Pone demasiado azúcar en el exterior. Things are as they are, Las cosas son tal como son and then they're gone. y luego se van. They were exactly as they were. O sea, eran exactamente como eran. Sadness, loneliness, self-pity,
love, Aquí, caring, all kinds of experiences come and go. tristeza, autocompasión, amor, todas las cosas van y vienen. And they are like the tubes of paint in an artist's studio. Y son como los tubos de pintura en el estudio de arte, en el estudio de un artista. And the range of brushes. Y todo el abanico de pinceles They are available, están disponibles, but the artist only picks up the tube and the brush and the palette when there is a need. pero el artista solo toma el tubo, el pincel y el lienzo cuando hay una necesidad. That is to say, the organizing factor is the artist's intention with the specific painting that they're working on. Es decir, el factor que organiza es la intención del artista para poner qué es aquello que quiere hacer. Because the colors that the artist is applying is part of the integrity of the painting. Porque los colores que está aplicando el artista son parte de la integridad. If the artist said, "Oh, I always have to have at least a quarter of the canvas painted orange," Si el artista dijese, bueno, yo es que siempre necesito tener un cuarto del lienzo pintado naranja. I am obsessive about orange, Estoy obsesionado con el naranja. then probably they won't be a very great artist. Entonces probablemente no va a ser un artista muy bueno. So this is like when you have a karmic habit Y entonces esto es lo mismo que cuando tienes un hábito kármico and you feel the necessity of painting on the orange color. y tú sientes la necesidad de pintar el color naranja. It feels right for you, Se siente bien para ti, but it's not really necessary. pero no es necesario realmente. So this is the thing. In Dzogchen, you have all the potential of all the possible experiences, good and bad, happy and sad. Entonces, en el Dzogchen tú tienes todo el potencial de todas las posibilidades de bueno, malo, feliz, triste, But we mobilize them according to the situation. pero lo movilizamos de acuerdo con la situación. Very often in families, there might be something we want to say to someone. A menudo en las familias puede que querramos decirle algo a alguien, Maybe they're too sick or too old, pero quizá estén demasiado enfermos o demasiado viejos, or if they're children, they're too young. o si son niños son demasiado jóvenes. And so you can't say it. Entonces tú no puedes decirlo. To explain to a child of 6 why you are getting a divorce from their father, not very helpful. Explicarle a un niño de 6 años por qué te estás divorciando de su padre, pues quizá no sea muy útil. So we know we don't have to act, we don't have to say. Es decir, sabemos que no tenemos que actuar, no tenemos que decir. So from the Dzogchen position, we're getting an ever deeper capacity not to respond out of our own pattern, but out of what is ethical and compassionate and kind in the shared situation. Entonces, con el Dzogchen lo que estamos obteniendo es una capacidad cada vez más profunda de no actuar desde nuestro propio patrón, sino una capacidad ética de actuar de acuerdo con los requerimientos de cada situación concreta. Does that address your question? ¿Esto responde tu pregunta? Pilar está silenciada. Sí, me he dado cuenta. Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Yeah, completely, thank you. Good, you're welcome. Sí, yo tengo una pregunta. Okay.
Yo tengo problemas para equilibrar la compasión y la vacuidad. I have some problems with the balance of compassion and emptiness. Por ejemplo, una persona muy apreciada tiene problemas. For example, a person that is dear to me has got some problems. Entonces, si yo me acerco mucho a estos problemas, me impactan a mí y pierdo la claridad. If I get very close to those problems, they impact me and I lose the clarity. Entonces, es difícil para mí encontrar la distancia adecuada. So it's difficult for me find the best distance, the suitable distance. The problems are their problems. Los problemas son sus problemas. So maybe it's about how can you be close to the person without being close to their problem. Y entonces quizá tiene que ver con cómo puedes acercarte a estar cerca de la persona sin estar cerca del problema. Unless they are explicitly asking you to solve their problem, A menos que explícitamente estén pidiéndote que soluciones su problema. maybe the kindest or most compassionate thing is just to be with them. Quizá lo más compasivo o lo más bondadoso es estar con ella, con esa persona. They are suffering. Está sufriendo. In samsara, we all suffer. En el samsara todos sufrimos. Suffering on your own, being lonely in the suffering, that's difficult. Y sufrir por ti mismo solo, estando solo, pues eso es difícil. That's one of the reasons we take refuge, Y esa es una de las razones por las que tomamos refugio. is to give us the support of knowing that the Buddhas and Bodhisattvas are with us. Es para darnos el apoyo, el conocimiento de que los budas y los bodhisattvas están con nosotros. Until our ego position is thinned and dissolves more, our main point of reference will be my experience. Hasta que nuestro posicionamiento del ego pues se adelgace y se disuelva, nuestro punto de partida va a ser yo mismo. And there is an existential aloneness in that moment. Y hay una soledad existencial en ese momento. We might feel that we understand the other person's situation, Podemos sentir que entendemos la situación de la otra persona, but if we have an apple and I cut it in half, pero si tenemos una manzana y yo la corto en dos, you eat half and I eat half. tú te comes la mitad y yo la otra mitad, I say, hey, this is a good apple. yo digo, oye, esto es una manzana buena. You agree, oh, it's a good apple. Sí, tú estás de acuerdo, vale, es una manzana buena. But I cannot know how it tastes for you. Pero yo no puedo saber cómo te sabe a ti. There is something unique and alone and specific in how the apple's flavor is arising for you. Hay algo único y solo en la especificidad de cómo el sabor de la manzana surge para ti. So very often when we try to help people, we pull them into our frame of reference. Entonces, muy a menudo, cuando intentamos ayudar a la gente, los traemos, los arrastramos a nuestro marco de referencia. And give them advice from our position. Y le damos consejo desde nuestra posición. But my sense is often it's more useful to remain calm and open and be close to them as they are.
with their experience. Pero yo creo que es mejor estar cerca de ellos, abierto, relajado y que ellos están con su propia experiencia. Because in a sense, what is arriving in their life is theirs. Porque de alguna manera lo que surge en su vida es suyo. We're not abandoning them, No los estamos abandonando, but no matter how close we feel, no matter how we fuse with them, we'll never exactly get the sense of how it is for them. pero sin importar cómo de cerca estemos de ellos o cómo de cerca nos fundamos con ellos, nunca vamos a saber exactamente cómo se sienten las cosas para ellos. But if we can support them to be relaxed and in touch, to be mindful of what is happening, Pero si podemos apoyarlos en que se relajen, en que le presten atención a aquello que está sucediendo, it may be that mood of it'll be okay, we'll find a way, puede que el estado de ánimo de pues todo va a salir bien, todo va a terminar bien, allows the person to see how the difficulties of the situation or the problem have come together into a condensed package. puede que permita a la persona ver que las dificultades de la situación, el problema, pues todos esos elementos se han unido y han constituido un paquete. So, for example, when we have the calming practice, the shamatha, where we focus on something simple like the breath, Por ejemplo, cuando tenemos la práctica de calma mental, de shamatha, en la que nos centramos en algo sencillo como la respiración, then we have the vipassana in the Theravadan system where we scan up and down through the body. y luego tenemos la práctica de vipassana en el sistema Theravada, en el que hacemos un escaneo arriba y abajo del cuerpo. And the encouragement is always just keep scanning, going through the body, being attentive to what is arising, to how it's arising, and pass on. Don't get into building it up. Y la instrucción es, estate atento a aquello que surge cuando vas haciendo el escaneo, pero no te quedes atrapado, continúa, no te quedes enganchado. This brings you in touch with the basic sensory point that's arising. Maybe something's a little hot or scratchy. Esto te da la oportunidad de estar en contacto con la sensación que surge de algo que quizá está caliente o frío o algo que pica. But in its simplicity, it arises and vanishes because it's just a pattern of phenomena. Pero en su simplicidad es simplemente algo que surge y desaparece porque es un fenómeno simple. But once we start to think, oh, my shoulder is sore, maybe I need to get some massage. Pero si empezamos a pensar, vaya, mi hombro me duele, quizá debería que me diesen un masaje. Oh, maybe this is serious, maybe I need an X-ray. Quizá esto sea serio, quizá debería tomar una radiografía. Many anxious thoughts, worried thoughts are being sucked into this very transient pattern of sensation. Hay un montón de pensamientos ansiosos que están siendo arrastrados a esta sensación física transitoria. So sometimes it's like that with people when they have a difficult situation. Maybe a child is dying, or they have a difficult diagnosis, or they lose their sight, or all kinds of tragedies happen in people's lives. Y muchas veces es así, cuando se tiene un problema, una situación difícil, pues quizá un niño se está muriendo, un hijo se está muriendo, o se diagnostica alguna enfermedad, o surgen un montón de situaciones difíciles en la vida.
if the problem was easy to be solved, it would probably be solved by now. Si el problema fuese fácil de resolver, probablemente a estas alturas ya estaría resuelto. So it may be something that has to be lived with. Y quizás sea algo con lo que hay que vivir. In which case, if you are present with them and you are calm and your breathing is deep and you're just open to however they want to present the situation. Y quizás si tú estás presente con ellos y tú estás tranquilo, respirando con profundidad y permitiendo que se presenten, sea como sea la situación, Then that may be a useful way because you remain clear and grounded. quizá eso sea una manera útil porque tú permaneces claro y establecido, asentado. Because we know that there's always this dynamic where somebody has a problem and we can try to rescue them. Porque siempre conocemos esta dinámica de que alguien tiene un problema e intentamos rescatarlo. And there becomes a kind of lock-on between the victim and the rescuer. Y esto se convierte en una especie de enganche, en una especie como de candado que engancha a la víctima y al rescatador. We can be trapped in the role of rescuer and they are trapped in the role of victim. Podemos estar atrapados en el papel de rescatador y la otra persona atrapada en el papel de víctima. And it's difficult to find a way out. Y es difícil encontrar la salida. So if we stay with the simplicity of what is arising, how it is. Entonces, si nos quedamos con la simplicidad de lo que surge, de tal cual es, And avoid solidifying conclusions. y evitamos conclusiones solidificadoras, That might help the field to remain dynamic and open and allow you to move without getting caught up in it. y eso puede ayudar a sentirte dinámico y sin necesidad de sentirte atrapado. Does that speak to the situation? ¿Eso habla un poco responde a la situación? Sí, perfectamente. Gracias. Yes, perfectly. Thank you. Good. Me gustaría preguntarle a Jane cómo se pasa de la experiencia fresca a la experiencia mediada por el concepto y el juicio, y qué hacer para mantenernos en la experiencia fresca, ¿no? I would like to ask James how is it that one passes from the fresh experience to the experience mediated by thought, and how to go back to the fresh experience? Okay. So if we go back to the example about the artist studio. Vale, pues si volvemos al ejemplo sobre el estudio de arte. When the artist comes into the studio in the morning, cuando el artista llega al estudio por la mañana, they maybe take a cloth off the half-finished painting. Quizá pues quita una tela que tapa el cuadro a medio dibujar. And they look at the painting. Y mira al cuadro. And the painting shows them or invites them into participation. It shows them what should be done. Y el cuadro le muestra
y le invita a la participación. El cuadro le muestra qué es lo que hay que hacer. If the artist has prepared some idea in their mind, Si el artista ha preparado o alguna idea en su mente, that idea could be out of harmony with what has already been placed on the canvas. esa idea puede estar puede no estar en armonía, en sintonía con lo que ya está en el lienzo. They would be projecting the idea onto the canvas rather than entering into the conversation between the colors and shapes that is on the canvas. Puede estar proyectando una idea sobre el lienzo en vez de entrar en una conversación sobre las formas, los colores que surgen en el lienzo. And so that's the issue. We do the practice of relaxing and opening to free ourselves from our prejudices, our habitual patterns, our tendencies. Entonces hacemos la práctica de relajarnos y de liberar para soltar, para liberarnos de nuestros prejuicios, de nuestros hábitos. And then if we come into a situation at work or in relationships, in any situation, Y entonces si nos encontramos con cualquier situación, sea en el trabajo o en cualquier otro tipo de situación, with the view of non-duality, you participate in the emerging situation. con la visión de la no dualidad, tú participas en la situación que surge. Normally, we think, oh, it's a good idea to have a perspective, to step back and see clearly. Normalmente, pues se dice que es una buena idea el tener perspectiva, el dar un paso atrás y ver las cosas con perspectiva. I am not involved with you guys, so I see clearly what you are doing. Yo no me implico con ustedes, con vosotros, y yo veo claramente qué es lo que está pasando. I am the subject, you are my object. Yo soy el sujeto, vosotros sois mi objeto. So then I, in myself, can think of what will I say. Entonces, yo dentro de mí puedo pensar qué es lo que voy a decir. That's the ordinary way of proceeding. Esa es la manera corriente de funcionar. Everything is being mediated through my sense of self. De todo se media a través de mi sentido del yo. So very often people want to prepare for meetings. Y muy a menudo pues, la gente quiere preparar las reuniones And think in advance about what they want to say. y pensar por adelantado qué es lo que querrán decir. But the path of Dzogchen is a path of intuitive spontaneity. Pero el camino del Dzogchen es el camino de la espontaneidad intuitiva. This is why we meditate with our eyes open. Por eso es por lo que meditamos con los ojos abiertos. I am sitting with the world. Yo estoy sentado con el mundo. I'm not going into myself away from the world. Yo no entro dentro de mí y me separo del mundo. I'm not blocking experience. No estoy bloqueando la experiencia. So I can feel some tension in my chest because I have a bit of a cold. Entonces yo puedo sentir, por ejemplo, algo de tensión en mi pecho porque tengo un poco de resfriado. I hear a car going by in the road outside. Oigo un coche que pasa en la calle y fuera. Both of these events have the same status as being experienced. Estos dos acontecimientos tienen el mismo estatus en que los dos son experiencia. Whether I say I experience out or in, it's just experience. Tanto si lo experimento fuera o dentro, es simplemente experiencia. This, by practicing in this way, the threshold between me and the world becomes smaller and smaller.
Y al practicar de esta manera, el umbral que me separa a mí del mundo se convierte cada vez más y más pequeño. So that it's just arising together. Y entonces hasta que llega a este simplemente surgir juntos. So it's called co-emergence. Y se llama coemergencia. In Sanskrit, they say sahaj. En sánscrito se dice sahaj. So then when you meet people, it arises. Y entonces cuando te encuentras con gente, pues surge. So if you meet a friend in a cafe, you just chat. Entonces, si te encuentras con un amigo en una cafetería, pues simplemente te pones a charlar. The conversation goes here and there, and you enjoy each other's company. La conversación va de acá para allá y tú disfrutas, ambos disfrutan la compañía mutua. But if you are in a work situation and you have to present something in a meeting, Pero si tú estás en una situación laboral y tú tienes que presentar algo en una reunión, maybe the people in the room with you are not exactly friends. quizá la gente que esté en la habitación contigo no sean exactamente amigos. You have a sense, oh, they're going to be judging me. Tú tienes esa sensación de que, vaya, pues me van a estar juzgando. I'd better do this well. Debería hacer esto bastante bien. The problem with that is I don't know what's in their mind. El problema con eso es que yo no sé qué es lo que hay en su mente. What I think might be very good might not please them. Lo que yo pienso que podría estar muy bien, pues igual no les agrada. Imagine that what you say is wonderful, clear, precise, very useful. Imagina que lo que tú dices es maravilloso, claro, preciso y estupendo. But the reaction you get is envy. Pero la reacción que obtienes es envidia. They're not clapping, they're thinking, oh, big guy. So, No te aplauden, lo que piensan es, sí, un gran tipo, sí. very difficult to please other people. Es muy difícil agradar a otras personas. So the key point there is our anxiety. Entonces, la cuestión clave ahí es nuestra ansiedad. Can I trust the self-organizing quality of connectivity? ¿Puedo confiar en la cualidad autoorganizadora de la actividad? Because if I try to think I should say this because that will please this person and say a bit of that because that will please someone else, I will become very artificial. Porque si yo intento decir esto para aquella, porque sé que va a agradar a esta persona y un poquito de lo otro porque sé que va a agradar a aquella otra persona, me vuelvo bastante artificial. But if I trust the simple integrity of what I'm saying in connection with other people, Pero si yo confío en la integridad simple de lo que estoy diciendo en conexión con los demás, then it's helpful. entonces es útil. This is why the key thing is always to really look at other people. Entonces, por eso es por lo que la cuestión clave siempre es mirar a los demás. Not looking at them, trying to work out what's happening for them, No mirarlos en el sentido de intentar averiguar qué es lo que está sucediendo con ellos, but looking in a way that allows us to receive the felt presence of these people sino mirarlos de la manera en que te pone para recibir qué es lo que están sintiendo estas personas. and energetically that informs how we speak. Y de manera energética eso informa cómo hablamos. So in that way, our activity is arising from connectivity. Y de esa manera nuestra actividad surge de la conectividad. This is non-dual communication. Esto es comunicación no dual. The unified field, the undivided field of participation is speaking through me. El campo unificado, el campo no dividido de participación surge a través de mí. Rather than I am speaking to you. En vez de yo estoy hablándote a ti. So I think in that way, then you don't have a big gap between I'm in my practice
but now I'm going into the world and it's very different. Maybe not so different. Entonces, de esa manera, pues no tienes ese hueco de yo estoy en mi práctica y ahora yo voy al mundo. Quizá no sea tan diferente. Does that speak to the issue? ¿Esto responde a la cuestión? Sí, muchísimas gracias, Jane. Yes, Gracias. Thank you very much. What experience do you have in a situation like that? What arises for you? ¿Y qué experiencia tienes en una situación como esa? ¿Qué es lo que surge para ti? Bueno, en principio, si no estoy muy consciente, lo que surge es una reactividad, un patrón específico de respuesta a esa situación, ¿no? In principle, if I'm not very aware, what arises for me is a pattern of responses, of reactivity. Mm-hmm. Que normalmente está relacionado pues con lo que has comentado, ¿no? Con una ansiedad, un deseo de controlar, ¿no? And normally it is connected with what you said before, with anxiety, with the wish to control. Mm-hmm. Y eso evidentemente bloquea la situación. And that obviously blocks the situation. En otras ocasiones, pues he podido afrontar cualquier experiencia de una forma más relajada, más abierta y confiando en que justamente por estar así, la experiencia se va a desarrollar como se tiene que desarrollar. And in other times, I've been able to face the situation more relaxed, more open, and that trusting and has made the situation develop better. Mm. Y eso me deja menos carga, siempre. And that it gives me less burden, always. So maybe it's about staying with the living subjectivity of the other. Y entonces quizá es lo de quedarse con la subjetividad viva del otro, vivida del otro, subjetividad vivida del otro. Again, if we think about people, de nuevo, si pensamos sobre la gente, that process of thinking about may seem on a general level to bring about a kind of connectivity. Ese proceso de pensar sobre los demás, pues en un nivel general puede que parece que nos proporcione un tipo de conectividad. But in fact, I am developing an image of you. Pero en realidad estoy desarrollando una imagen de ti. So when I speak to you, entonces cuando yo te hablo a ti, between you and me is my image of you. Entre tú y yo está mi imagen de ti. Which is both veiling the immediacy of how you are. Que a la vez vela, oculta la imagen de cómo tú eres. And returning me to strengthen my image of you. Y me devuelve para fortalecer mi imagen de ti. So I personally think it's not very good idea to think about people. Yo personalmente pienso que no es muy buena idea pensar sobre la gente. We like to have the idea of people think about us and do you miss me and all these ideas, but actually, who will I miss? Nos gusta la idea de que la gente piense sobre nosotros y me echas de menos y todo eso, pero ¿a quién vamos a echar de menos? The only one I can miss is my idea of you. La única persona que yo puedo echar de menos es mi idea de ti. Because now I'm thinking, oh, I remember when we were in Seville and we were talking and we talked about this and that. Porque yo ahora recuerdo cuando estábamos en Sevilla y estábamos hablando y entonces decíamos esto, decíamos lo otro. And that's 1,000 kilometers from your living experience. Y eso está a 1000 kilómetros de tu experiencia vivida. Very interesting.
So from the point of view of Dzogchen, being fresh means optimal receptivity of the actual living phenomenology of the other. Y eso es muy interesante porque en el Dzogchen es estar fresco, es estar muy cerca de la subjetividad viva del otro. And if I am relaxed, I have optimal connectivity with the widest extent of my potential. Y si yo estoy relajado, yo tengo una conectividad óptima con el potencial más amplio. And so if I receive as much of your living presence as possible, that can evoke from my potential the way of connecting with you. Y si yo estoy presente, yo al recibir la manera en la que tú te manifiestas, pues yo puedo responder de acuerdo a esa manera. And so then there's very little work for the ego self to do. Y entonces hay muy poco trabajo para el ego. It's an unimpeded connectivity between your emergent potential and my emergent potential. Hay una conectividad entre mi potencial emergente y tu potencial emergente. Pero, ¿puedo hablar? Muy bien. Sí, Yo- puede ser que ahí la confianza sea un factor muy importante. But then it's Julio talking. Is it then possible that trusting is a key factor? Yes. Por ejemplo, cuando bailas con alguien o cuando tocas música, puedes entrar en ese estado de For example, when you dance with somebody or when you play music, you enter into that state. de conexión, pero necesitas confiar. That state of connection in which you need to trust. Mm-hmm. Well, maybe the word trust and the word relax are essentially in the same direction. Quizá la palabra confiar y la palabra relajar vayan ambas en la misma dirección. If you go to the dentist, it helps if you trust them. Then you, okay, do what you have to do. I give you my mouth. Si tú vas al dentista, tú necesitas confiar en él y tú le dices, vale, pues haz lo que tengas que hacer, yo te doy mi boca. But if you don't trust them, you won't be relaxed. Pero si tú no confías en él, pues no te vas a relajar. So again, it's when we relax, we soften ourselves. When you have anxiety, it's like you freeze into rigid shapes. You become brittle. Entonces cuando... Sorry. Entonces, cuando nosotros confiamos, nosotros nos relajamos, no nos soltamos. Cuando no confiamos tenemos ansiedad, tenemos rigidez. And when we relax and warm up, the ice melts and the water flows, and it just flows as water does, however it goes. Pero which cuando, would be dancing or playing music. Pero cuando nos relajamos y nos sentimos cálidos, pues eso hace que el hielo se derrita y se convierte en agua que fluye tal como se requiera la situación, que es lo que pasa cuando se baila o se hace música. Because if we have a question, I'm not sure if I trust you. Porque si yo tengo la pregunta de, bueno, no estoy seguro de si confío en ti, Then how will I work out whether I trust you or not? entonces, ¿cómo voy a averiguar si confío en ti o no? It becomes very kind of cognitive. Se vuelve una especie de algo muy cognitivo. I'm looking for evidence. Y estoy buscando evidencias. But maybe we just have to relax in the out-breath and here I am. Y quizá lo que tengamos es que relajarnos en la exhalación y aquí estoy. Because if I am relaxed and present, Porque si yo estoy relajado y presente,
and you start to do something a little bit strange, y tú empiezas a hacer algo que sea un poco raro, I'm going to pick it up more quickly yo voy a cogerlo muy rápidamente, because I'm open and naked and undefended. porque yo estoy abierto, desnudo, sin defensa. But if I have decided, oh, I trust you, Pero si yo he decidido, confío en ti, I might fall asleep. puede que me quede dormido. This often happens in relationships. Y esto a menudo sucede en las relaciones. Oh, but I thought you loved me. Pero yo creí que me querías. That is a thought. Eso es un pensamiento. That is a thought. Eso es un pensamiento. Relationships are not really based on thought, they're based on energy. La energía, o sea, las relaciones no están basadas en pensamientos, están basadas en energía. And energy pulses, it tightens and loosens. Y la energía pulsa, tiene pulsaciones, se recoge, se estrecha y se expande. I come back to one of my favorite films, The Seven Samurai. Volviendo a una de mis películas favoritas, Los Siete Samuráis. Do you know this film? ¿Conoces esta película? It's wonderful. It's exactly about this. That if you are relaxed and present, your timing will be impeccable. Y es exactamente sobre esto, que si tú estás relajado y abierto, el momento preciso de actuar va a ser impecable. But once you start thinking, you're out of time. Pero una vez que empiezas a pensar, ya pierdes el punto del tiempo. So maybe being relaxed and present and available has more nuance to it than an idea of trusting. Quizá entonces estar relajado, presente y disponible, quizá tenga un poco más de sutileza que lo de confiar. Vale. Gracias. Okay, thank you. So, anything else? Vale, ¿alguna otra cosa? Comento yo una cosa. Grego. Sí. Este fin de semana he estado en la iniciación de Padmasambhava. This weekend I've been in the initiation of Padmasambhava. Y yo procedo de un ambiente de grupos cristianos. And I come from an environment of Christian groups. Tú comentaste algo ya en la iniciación. You already said something about this in the initiation. Siento que tengo prejuicios hacia los rituales, las oraciones y las devociones. I feel I've got some prejudice against rituals, prayers, prostrations. Y para preparar la iniciación he leído muchos textos. And to be prepared for the initiation, I've read lots of texts. Y había muchas normas, muchas reglas, muchos puntos. And there were many rules, many regulations, lots of points. Muchas cosas que hacer. Many things to do. Many things. Muchas cosas. Y cómo relajarse ahí. Mi ego piensa que tiene que hacer muchas cosas. How to relax there, because my ego thinks it has to do many things. Hay muchas prácticas y otras complementarias. There are lots of practices and others that are complementary.
So if we look at the Christian position, Vale, si miramos el posicionamiento cristiano, Jesus is meeting with his disciples. a Jesucristo se encuentra con sus discípulos. It's the Last Supper. It's the last time. Es la última cena, es la última vez. Says, here, have some bread, Y dice, aquí, tomad un poco de pan, have some wine. tomad un poco de vino. We love each other, Nos queremos todos, but I'm not going to be here forever. pero no voy a estar aquí siempre. And he knows, if you just think about me, I will be an idea. Y él sabe que si pensáis sobre mí, yo seré simplemente una idea. But look, I'm breaking the bread. I'm not an idea. Pero mirad, estoy partiendo el pan, no soy una idea. So that is the basis for the Eucharist, for the Mass. Entonces, esa es la base para la Eucaristía, para la misa. When the priest comes, he said, this bread is the flesh of Christ. Cuando viene el sacerdote, te dice, este pan es la carne de Cristo. This wine is the blood of Christ. Este vino es la sangre de Cristo. So if you take this and you believe it, Entonces, not si tú, as an idea, entonces, si tú lo tomas y te lo crees, no como una idea, because this is a central part of the Catholic theology, this is the consubstantiation, this is the actual flesh and blood of Christ. porque esto es una parte esencial del posicionamiento cristiano, que esto es la sangre y la carne de verdad de Cristo. Now God has come into me. Entonces ahora Dios ha venido a mí. God and I are one. Dios y yo somos uno. Oh, this is the same as the practice of Padmasambhava. Pues esto es lo mismo que la práctica de Padmasambhava. It is concerned with the experience, not the theology, not the ideas, not the rules, not the regulations. All of this is extra, extra, extra. The main thing is that you have the living experience. Lo que tiene que ver es con la experiencia, no con la teoría, con las reglas, los reglamentos y todo, y todos los puntos y todo eso, sino el punto clave es que sea una experiencia viva. And the living truth of this is lost when there is too much elaboration. Y la verdad viva de todo esto se pierde cuando hay demasiada elaboración. Saint Francis tried to make it very, very simple. San Francisco intentó ponerlo muy, muy fácil. But his own monks pushed him out of his own Franciscan order. Pero sus propios monjes intentaron expulsarlo de su propia orden franciscana. Because they said, we need to have gold. Porque decían, necesitamos tener oro, We need to have sponsors. necesitamos patrocinadores, We need to have special seats for the sponsors. necesitamos asientos especiales para los patrocinadores, More and more elaboration. más y más elaboración. So when he was old, Saint Francis, he started the new Franciscans, and they went again back to very simple living. Y entonces cuando él era ya muy mayor, él empezó pues los nuevos franciscanos y él pues empezó volvió a algo muy simple. Years ago, when I was in Umbria, I went to a very small church on the side of a big hill, and there was a place where Saint Francis had lived. Hace años yo estaba en Umbria y yo fui al pueblo donde vivía San Francisco y fui a una pequeña iglesia donde él vivía. And in the back of there was a cave into the hill, and there was a big stone slab. Y había una cueva en la colina y había una piedra plana.
And they said, oh, when St. Francis was there, he just would bring some grass from the field and put it on the stone and go to sleep. Y entonces decían que cuando San Francisco estaba allí, pues simplemente traía un poquito de hierba del campo, la colocaba encima y se echaba a dormir. And if you go to Ladakh, behind this big Himis Gompa up on the hill, there is a cave with a big stone slab. Y si tú vas a Ladakh, pues también detrás de una gompa en concreto vas a encontrar también esta piedra plana. And there this great Drupakaju yogi, Gotsangpa, he used to sleep. Y en donde en un gran yogi Drupakayu solía dormir. The truth is in the simplicity. La verdad está en la simplicidad. But the human mind always wants to add more and more and more. Pero la mente humana siempre quiere añadir más y más y más. That's the problem. Ese es el problema. So the center of the ritual of Padmasambhava is to pray and receive the light and believe that all your difficulties are washed out and your body is light, and then you merge with him and then you enter into emptiness. This is the heart of it. This is the Buddhist Eucharist. Entonces, el meollo de la práctica de Padmasambhava es tomar el refugio, recibir las luces y luego fundirte con él. Y esta es la Eucaristía budista. Because all the religions make hierarchies of holy. Porque todas las religiones construyen jerarquías de lo sagrado. If you do confession and you take the flesh and blood of Christ, you are holy. Si tú confiesas, si tomas confesión y tomas la carne y la sangre de Cristo, tú eres sagrado, tú eres santo. But the priest is more holy than you. Pero el sacerdote es más santo que tú. Because he is professionally holy. Porque él es santo profesionalmente. And you are only an amateur. Y tú simplemente eres un aficionado. It's like that. Institutions make a lot of problems. Es así, las instituciones crean un montón de problemas. Thank you. Gracias. We have time maybe to look at something more. ¿Tenemos tiempo para ver quizá algo más? When we are together in the group, normally there's a lot of discussion, many people sharing. I mean, normally the meetings are not very crowded. It's only a bunch of people, but whoever comes, normally everybody talks a lot. So le estoy diciendo que normalmente cuando nos reunimos, pues que la gente participa un montón y que cuenta esto, que cuenta lo otro y que solemos estar en petit comité también, que somos poquitos, pero que I am what you call in English a party pooper. ¿Cómo se traduce eso, Mariana? The one who spoils the party. No sé si tenemos en español el término, el que llega a la fiesta y se la carga. El aguafiestas, ¿no? El aguafiestas, El exacto. aguafiestas. El aguafiestas. James, Aguafiestas. We were trying to translate properly, party pooper. In Spanish, we call it the person who brings water to the party. Aguafiestas. Exactly. Cold water. Cold water to the party. James, people were asking before about, you mentioned during the weekend that there was going to be a group to help people learn the chanting and the practice and all of that. Is that going to be only in English? Is it in language? Or, I mean, do we have to wait for...
mainly they recite it in Tibetan. Ajá. So it's just to learn the tunes of the chanting if you want to do it in Tibetan, but you could also have a group and do it in Spanish. You could do that. I mean, personally, I would, on you go, sorry. Se ha preguntado si durante el fin de semana se mencionó el hecho de poner en marcha un grupo de práctica de Padmasambhava y sobre qué está relacionado y si va a ser en inglés o qué es lo que se va a hacer. Y James ha respondido que, bueno, que es un grupo para enseñar básicamente la práctica en el sentido de enseñar la melodía, enseñar el texto en tibetano de cómo se hace. Entonces va a ser básicamente en tibetano. Pero que bueno, que quizá pues si queremos pues se puede poner en marcha un grupo en español. And I mean, this again is like the issue with Christianity. Y de nuevo, esto es lo mismo, tiene que ver como la cuestión de la cristiandad. Is Latin a holy language? ¿Es latín una lengua santa? So if the mass is in Latin, it's very deep and special. Entonces, si la misa es en latín, es muy profunda y especial. We don't know what's happening, but it's very, very special. No sabemos lo que está pasando, pero es muy especial. So there was a lot of resistance to translating the Bible into local languages and having the service, the mass in Spanish or French. Entonces hubo mucha resistencia de traducir la misa a las diferentes lenguas y tener la misa pues en francés o en español. So we are in this transitional time of these traditions and texts coming from the Tibetan language into English and into Spanish. Entonces estamos en esta época de transición en la que tenemos estos textos tradicionales que vienen de tibetano y que se están traduciendo al inglés, al español. The Tibetan language is very beautiful for chanting and reciting because it is a syllabic language. El lenguaje tibetano es hermoso para cantar, para recitar, porque es un lenguaje silábico. So in this recitation practice, the lines have 7 or 8 or 9 syllables. Y entonces en esta práctica de recitación los versos tienen 7, 8 o 9 sílabas. So a verse of 4 lines, each will have the same number of beats in it. Entonces, so it gives it an easy rhythm. Entonces una estrofa con 4 versos pues va a tener las mismas sílabas y entonces eso va a proporcionar un ritmo. And because of that, they are not so concerned with rhyming. Y por eso no les preocupa tanto rimar. And usually we're doing something in a poetic way. We give the continuity through the rhyme. It gives a kind of smooth movement. Porque normalmente cuando hacemos algo poético lo solemos mediar con la rima para que eso le proporcione el ritmo. Oh, you have a basic translation of the text, but through time people can, when you really understand the meaning of it, then you can start to work with the Spanish and make it more beautiful, more harmonious, so that it becomes easier to sing. Quizá con el tiempo pues, se pueda trabajar el texto en español para que se vuelva más armonioso, más hermoso para cantarlo. That will take some time. Y eso puede que lleve un tiempo. But so I would recommend, if you want to join the group and learn with the other people about the offering mudras. And if you want, you can have the bell and the vajra, and you can learn these things, and the drum as well. And do that some of the time, but also do it in Spanish on your own or with other people. Entonces, lo que yo os animo es a que uniros al grupo y aprender a cantarlo y quizás pues tener la campana y el vajra y también el tambor y aprender el ritmo y involucraros en eso, pero quizá también, además, aprenderlo en español y recitarlo en español y quizá con otras personas. But I would say that the essential point is this.
Pero yo diría que el punto esencial es este. You are a living subject. Tú eres un sujeto vivo. You have a mind. Tienes una mente. Because you have a mind, you can wake up to the truth of your mind. You can become enlightened or awakened through that. Y puesto que tienes una mente, tú puedes despertar a la verdad de tu mente, a la verdad de tu mente. That will not happen to a book. Eso no le va a pasar a un libro. Books don't get enlightened. Los libros no se iluminan. You are more important than the book. Tú eres más importante que un libro. People come first. La gente es primero. But due to patriarchy, due to hierarchical power positions, for example, in Tibet, there is a denigration of the validity of the ordinary person. Pero debido a la jerarquía, a la tradición patriarcal, por ejemplo, en el Tíbet, pues hay una denigración de la gente corriente, de la posición de la gente corriente. And if you don't do it the right way, then you're doing it the wrong way. Y entonces, si no lo estás haciendo de la manera correcta, pues es que lo estás haciendo de la manera incorrecta. Who can say? ¿Y quién puede decirlo? I can say, I am the boss. Yo puedo decirlo, yo soy el jefe. Who can say? ¿Quién puede decirlo? When a child is like 18 months and they're eating with their hand and the food is all over their face. Cuando un niño tiene como 18 meses de edad y empieza a comer, está comiendo y se pone comida alrededor de toda la cara, The parents are also happy. They think, oh, they are learning to eat by themselves. y los padres están muy contentos porque dicen, vaya, está aprendiendo a comer por sí mismo. If you say, no, don't make a mess, that's not very helpful. Así tú le dices, no armes este desastre. Eso no es muy útil. Because the joy is in the participation. Porque el disfrute está en la participación. So if the practice becomes a burden, a duty, Entonces, si la práctica se convierte en una carga, en una obligación, it's not going to survive in your life. no va a sobrevivir en tu vida. It has to be, this is how I come to meet myself. Tiene que ser, esto es como yo me encuentro conmigo mismo. Just as you probably have a mirror in your bathroom, Exactamente igual que probablemente tú tengas un espejo en tu cuarto de baño and the mirror lets you see your face, and if you've got some paste from the toothpaste on your mouth, y el espejo te permite ver tu rostro y tú quizá pues te das cuenta que tienes un poquito de pasta de dientes que se ha quedado en tu boca. the purpose of the Padmasambhava practice is to be like a mirror in which you can see your true nature. El propósito de la práctica de Padmasambhava es ser un espejo en el que tú puedes ver tu naturaleza verdadera. You've been imagining that you are the person who grew up in your family with your name and your occupation and so on. Tú has estado imaginando que tú eres la persona que creció en tu familia con tu nombre y todo lo demás. You think that's who you are. Tú crees que ese es quien tú eres. But if you really go into the practice, it lets you see your own original face. Pero si tú de verdad entras en la práctica, tú ves tu rostro original. And that's what it's for. Y es para eso. ¿Puedo hacer una pregunta última sobre esto? Last question about this. Okay. Es personal quizá. A mí, por ejemplo, tengo cierto miedo o cierto reparo en obtener esa despersonalización que parece que se persigue, porque me da como... Bueno. Sometimes the practice gives me, I'm afraid of the practice because it may give me this depersonalization, and that's the goal. Y me hace, no sé, decir, ¿cómo puedo funcionar en la sociedad
si estoy totalmente, o sea, no sé, si se me va la olla, digamos, de una forma radical, ¿no? Que entiendo que... So, and I think, how can I function in society if my mind blows off? When I was in India, I was living in the house of Siya Lama. Cuando yo estaba en India y yo vivía en la casa de C.R. Lama, I was in my 20s yo estaba en mis 20 años and he was in his 50s. y él estaba en su cincuentena. He had been practicing meditation for 40 years. Él llevaba practicando meditación 40 años. And I can assure you Y yo puedo asegurarte that he was fully able to fight with his wife. que él era plenamente capaz de pelear con su mujer. He was upset about his children. He was fighting in the university. He just had ordinary problems. Él estaba enfadado con sus hijos, él se involucraba en luchas universitarias, él vivía problemas corrientes. The outer form of life goes on. La vida externa de la vida, o sea, la forma externa de la vida continúa. It's not that you dissolve the personality. No es que tú disuelvas la personalidad. But if you like, the personality at the moment is like a kind of mask. Pero se podría decir que la personalidad en el momento es una especie de máscara. So when it's stuck on your face, it's as if this is who you are. Entonces cuando está pegada a tu cara, eso es quien tú eres. Then through the practice, you take the mask off. Entonces a través de la práctica tú te quitas la máscara. And you put on Padmasambhava's mask. Y tú te pones la máscara de Padmasambhava. And if you do the bigger practice, you have 8 forms of Padmasambhava, 8 masks. Y si tú haces la práctica grande, tú tienes 8 máscaras de Padmasambhava, 8 máscaras. And then you start to realize, oh, the mask is a mode, is a form of communication. Y entonces empiezas a darte cuenta, vaya, la máscara es una forma, es un modo de comunicación. The mask is not an expression of my true fixed identity. La máscara no es una expresión de mi identidad interna verdadera. I don't have a true fixed identity. Yo no tengo una identidad interna fija, verdadera. I have a potential. Yo tengo un potencial Which can manifest many faces. Que puede manifestar muchas caras. And none of them are fixed like a mask. Y ninguna de ellas son fijas como una máscara. So when I work as a therapist, in the course of a day, I would see many different patients. Entonces, cuando yo trabajaba como terapeuta, a lo largo de un día yo veía muchos pacientes. And they all got different treatment. Y cada uno obtenía un tratamiento diferente. Because therapy is not like making standard size biscuits. Porque la terapia no es lo mismo que hacer galletas de un tamaño estándar. I become different with each person. Yo me vuelvo diferente con cada persona. I am still me. Yo sigo siendo yo. There is some identifiable Jamesness to these many different faces. Hay una especie de Jamesidad identificable en cada uno de estos James. So I don't think you would have depersonalization. Entonces yo no pienso que tú tengas una despersonalización. But you would get a wider range of your possible forms of expression. Sino que vas a obtener un abanico más amplio de las formas posibles de expresión. You would gain more access to the richness of your own potential. Tú vas a tener más acceso a la riqueza de tu potencial. Yeah. Sí. Gracias. Thank you so much. Good. Okay. Pleasure to be with you, dear friends. Vale, un placer estar aquí con vosotros, amigos queridos. Igualmente.